pastor para que él pueda transmitírnosla también a nosotros, Señor, y poder nosotros aprender cada día más de ti. Pero sobre todo, Señor, ser esos hacedores, Señor, de tu palabra. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por todo lo bueno que, Señor, que has sido con nosotros en cada instante de nuestra vida. En el nombre de Jesús, te doy gracias por cada una de las personas que ya están conectadas, Señor, y por aquellos que también por una u otra razón no han podido hacerlo, Señor. Llega tú, Señor, a cada uno de sus corazones también. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando entonces el capítulo número 4 de Amós y nos habíamos quedado exactamente a la mitad del versículo número 4. Recordemos que en estos capítulos que hemos venido viendo, el profeta ha estado mencionándole a Israel y a las naciones los juicios que él iba a hacer. Entonces mencionó los juicios de 6 naciones vecinas de Israel. Luego se dirigió a Israel. Israel en la parte del reino del norte, porque luego va a tener la profecía para Jerusalén, para Judá, el reino del sur. Y está el Señor comentando, pues, por medio del profeta, lo que les va a ocurrir. Y decíamos que es bien curioso de cómo es el ser humano, ¿verdad? Que Dios puede hablar de una forma muy clara y nosotros no tomar en serio su palabra. Y finalmente esa palabra se va a cumplir. Y las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. Estas profecías tienen una enseñanza para nosotros también. Y hay muchos principios bíblicos que son aplicables a nuestra vida. Entonces, entrando ya al capítulo 4, versículo 4, lo voy a leer y luego me voy a pasar a la parte que nos correspondía ver. Y aquí el Señor le está diciendo a los judíos que vayan a Betel. Betel era una ciudad muy importante para Israel. De hecho, significa casa de Dios. Y los está mandando a que prevariquen. Y dice, y prevaricad. Luego les dice, aumentad en Gilgal la rebelión. Cualquiera que lea estas palabras así, sin mayor profundidad, dirá, ¿cómo es que Dios él está promoviendo que su pueblo vaya a prevaricar y que se pongan en una situación de rebelión? Y les dice también, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Fíjese que la ley no establecía que los diezmos se llevaran cada 3 días. Pero esto lo que está mencionando aquí el Señor era ya una práctica religiosa que habían establecido en Betel, que se salía totalmente del contexto bíblico. Y entonces el Señor les está hablando y les está mencionando las cosas que ellos están haciendo, porque ellos están prevaricando, están en rebelión y están observando ciertas costumbres o prácticas religiosas que no están apegadas a la palabra de Dios. Ahí está, Betel significa casa de Dios. En Betel, dice, es un lugar que se mencionado 2 veces por el patriarca Jacob. Y en Betel, Jacob tuvo un encuentro con Dios. En la primera ocasión, cuando Jacob estuvo en Betel, fue cuando huía de su hermano Jacob. Eso está en Génesis 28, del 10 al 22. Y la segunda vez que Jacob fue a Betel, lo encontramos en Génesis 35, del 1 al 3, y llegó ahí Jacob con ocasión de la renovación del pacto abrahámico. Además, fue uno de los lugares donde descansó provisionalmente el arca del pacto. Y eso lo podemos ver en Jueces 20:18. La frase que dice, subieron a la casa de Dios, es traducida en otras versiones como subieron a Betel. Porque como Betel quiere decir casa de Dios, entonces cuando dice subieron a la casa de Dios, lo que está diciendo es que subieron a Betel.
Gilgal era otro lugar muy emblemático y muy importante para la nación de Israel. No fue solo el sitio donde se colocó el primer campamento en la tierra prometida, sino también donde se celebró por primera vez la Pascua, luego que han salido de Egipto, los judíos. Eso está en Josué 4, del 19 al 20, y en Josué 5, del 10 al 11. Después de mucho tiempo, dice, celebraron esa Pascua. Era también uno de los lugares donde Samuel juzgaba a la nación, en Gilgal. Eso está en 1 Samuel 7:16. Y aquí cabe una pregunta, ¿pero sabemos cuál era el problema de estos lugares de Betel y de Gilgal? Bueno, pues que a pesar de lo importante que fueron en la historia de Israel, e incluso uno de ellos fue un lugar de un encuentro con Dios, sin embargo no eran un lugar, los dos estos lugares no eran los lugares señalados para tener un encuentro con Dios, para encontrarse con su pueblo. El lugar escogido que Dios había ordenado al pueblo de Israel era en Jerusalén, no en Betel ni en Gilgal. El Señor les había dicho claramente que cuando se reunieran él iba a estar en medio de ellos, siempre y cuando fuera en Jerusalén, en el templo, en el famoso templo de Salomón que conocemos, donde reposaba el arca del pacto y donde el Señor había manifestado su gloria. Eso está en Primera de Reyes 8, versículo 1 y versículo 29. Por tanto, estas peregrinaciones eran una desobediencia clara, un acto de rebeldía contra Dios. O sea, ir a Gilgal a celebrar sus actos religiosos o ir a Betel era rebeldía porque Dios no los había mandado ahí. Entonces, si leemos 1 Reyes 8:29, dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, hablando del templo de Jerusalén, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas, dice Salomón en su oración, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Y en 2 de Crónicas 7:12 dice lo siguiente, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración, y vea esta parte, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ese era el lugar que Dios había elegido, no Betel, mucho menos Gilgal. Sin embargo, los judíos estaban yendo a Betel y a Gilgal. Los sacrificios de alabanza aparecen en Levítico 2, del 1 al 2, y Levítico 7, 12 y 13. Y las ofrendas voluntarias estaban normadas en Levítico 7, 16 y Deuteronomio 12, 6. Sin embargo, dice, a pesar de esta apariencia de verdad, eran una abominación delante de Dios. Y uno puede preguntarse por qué era abominación. Recordemos que en ese momento, cuando el profeta está profetizando en Betel, en el templo de Betel, en ese momento los judíos estaban teniendo dos clases de adoración en Betel. Una adoración a Dios y una adoración al becerro de oro. Entonces, por eso dice que tenían una apariencia de verdad, porque eran abominables delante de Dios. Y podemos hacernos otra pregunta. ¿Acaso no cumplían con lo escrito? Otra pregunta. ¿Acaso no iban, en algunos casos, más allá de lo que se les pedía? Porque estaban llevando diezmos cada 3 días y eso no era lo que se les pedía. De entrada, dice, ni se ofrecían en el lugar señalado por Dios, ni los becerros que adoraban ahí simbolizaban la presencia de Dios. Y esto sin mencionar que a la vez que practicaban el culto a Jehová, también adoraban a los dioses cananeos. Entre esos dioses cananeos estaba Moloch y estaba Quemos, que los adoraban. Y vamos a ver algunos aspectos de esos dos dioses falsos. Pero además, ¿de qué servían unos sacrificios que no iban acompañados de arrepentimiento ni de una búsqueda verdadera de la voluntad de Dios? No servía de nada. Pero lo que tenían era una religión.
Y podemos ver en Mateo 23:3, el versículo 4, el 14 y el 23, para ver esto con relación a la voluntad de Dios. Amós estaba usando un amargo sarcasmo cuando los invitó a ir a Betel. Pues aquí dice que Amós, pero no era Amós, era Dios instruyendo a Amós que les dijera esas palabras al pueblo, que era el lugar a donde iban a adorar al becerro de oro y se convirtió en un centro de idolatría, diciéndoles, id a Betel y pecad, aumentada en Gilgal la rebelión. Eso es lo que estaba diciendo la profecía, en una forma sarcástica. Así que Amós los invitó a seguir pecando en Gilgal. Fue como si hoy alguien invitara a ir a la iglesia para pecar. A veces el enemigo espiritual tratará de influenciar a la gente que va a la iglesia para estorbar y anular esa obra todo lo que pueda, porque ahí acuden las personas para escuchar la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. A eso debiéramos de ir a la iglesia, no a provocar estas situaciones que mencionamos. En el Nuevo Testamento tenemos la enseñanza bíblica que señala a Cristo como nuestro lugar de reunión y aquel que nos reúne. Y eso podemos ver esos textos, Génesis 49:10, Mateo 18:20 y Juan 4 del 21 al 24. Ahora el versículo número 5 nos dice, hablando siempre el profeta, ahí en el templo de Betel, dice, y ofreced sacrificio de alabanza. Pero mire lo curioso aquí de lo que él añade. Les dice a los israelitas en ese templo de Betel que ofrezcan sacrificio de alabanza, pero que lo hagan con pan leudado. Eso ya era grave, porque el sacrificio de alabanza, de acuerdo con la ley, tenía que hacerse con pan que no estuviera leudado. Pero aquí el profeta les está diciendo que lo hagan con pan leudado. Obviamente, él sigue hablando sarcásticamente. Y les dice, y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis. ¿Sí? ¿Ah? Se fue. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, es que parecía que se me había ido el internet acá, pero qué bueno. Ok, sigamos. Dice, pues que así lo queréis, hijos de Israel. O sea, no hay lugar a dudas de que el profeta no se está dirigiendo a los asirios, no se está dirigiendo a los filisteos, a ninguna de esas naciones, se está dirigiendo a Israel. Dice, hijo de Israel, dice Jehová el Señor. Aquí está contundentemente dicho que estas palabras que está diciendo el profeta son palabras que Dios ha puesto en la boca del profeta. Porque ellos, recordemos, estaban en total rebeldía. Y entonces el Señor les está hablando de esta manera. Dice que en los días del profeta Amós, el pueblo de Israel estaba acudiendo al lugar de la adoración con una mala actitud. Estaban ofreciendo ofrendas de acción de gracias con pan leudado. Vamos a ver cómo aplica esto para nosotros, porque alguien puede decir, a mí qué me interesa lo del pan leudado, si eso es de la ley, ya no es para mí. Pero vamos a ver qué aplicación tiene. Era extraño que los israelitas estuvieran usando la levadura en sus ofrendas. Obviamente, era muy extraño, ya que para esta celebración la levadura estaba prohibida, pero ellos estaban haciendo sus sacrificios y estaban comiendo el pan leudado, ¿verdad? Ya que para esta celebración la levadura estaba prohibida. En el Nuevo Testamento representa, en el Nuevo Testamento, el pan leudado representa mala doctrina o una vida de maldad y pecado. Eso es lo que representa. Entonces, hay congregaciones donde personas están llevando sus ofrendas y haciendo sus sacrificios, pero de esta manera, que no están agradando a Dios. Entonces, en el sistema levítico, en la fiesta de la Pascua, oiga, en la fiesta de la Pascua era la fiesta del pan sin levadura. Y en la fiesta de las primicias o de los primeros frutos,
el uso de la levadura estaba prohibido. En estas fiestas estaba prohibido. Sin embargo, póngale atención a esto. En la fiesta de Pentecostés se presentaba al Señor una ofrenda que consistía de 2 panes hechos con flor de harina y cocidos con levadura. Solo en la fiesta de Pentecostés, 2 panes cocidos con levadura. En la fiesta de la Pascua no. En la fiesta de las primicias estaba prohibida la levadura. Y esto lo podemos ver en Levítico 23:17. La fiesta de Pentecostés tenía que describir o representar el principio y origen de la iglesia. Nunca ha habido una iglesia en la cual no existiera una pequeña cantidad de levadura, es decir, un cierto margen de pecado. Esa es la razón por la cual se permitió que en la fiesta de Pentecostés se hiciera con los panes con levadura. Por esta razón la levadura fue incluida en la ofrenda presentada en el día de Pentecostés. Ahora, la levadura tampoco se usaba en la ofrenda de acción de gracias. Pero ahorita que Amós les está hablando a los israelitas en el templo de Betel, ellos estaban presentando ofrendas de acción de gracias. En Levítico 7:12 se nos describió que la ley del sacrificio de acción de gracias, y dice en ese versículo del capítulo 7 y versículo 12 de Levítico, si se ofrece en acción de gracias, se ofrecerá además del sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura amasada. Pero los judíos lo estaban haciendo así. Y el Señor a través del profeta les está diciendo que presenten sus ofrendas de acción de gracias con levadura, con aceite, dice, hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Veamos otra aplicación. El Señor Jesucristo fue la ofrenda a Dios y no había levadura en esta primera ofrenda. Recuerden que estamos hablando de la ofrenda de acción de gracias. Y el Señor también se representó como una primera ofrenda de acción de gracias. Y en él no hubo pecado. Y por esta razón, por esta ofrenda, Cristo hizo la paz con Dios por nosotros, para que estuviéramos en paz con Dios. Pablo dice en 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo no está imponiendo aspectos de la ley, sino que está haciendo una aplicación de la ley para la iglesia. Por eso yo digo, he insistido, que en el Antiguo Testamento, en los profetas en especial, tenemos muchas enseñanzas aplicables para la iglesia. Que nosotros no las comprendamos o no las investiguemos, esa es otra cosa. Pero aquí Pablo nos está hablando claramente de esto. Aquí entonces podríamos preguntarnos, ¿nos damos cuenta de esto? ¿Convertían este acto íntimo del adorador con su Dios, las ofrendas voluntarias, en una exhibición de piedad? Tenían el mismo espíritu que siglos más tarde exhibieron los escribas y fariseos en tiempos de Jesús. Mire cómo esto llegó hasta los tiempos de Jesús y el Señor se los hizo ver claramente. Cuando el profeta Amós, de forma sarcástica, invitó al pueblo de Israel a venir a Betel y a Gilgal para continuar pecando, fue muy significativo que les dijera, ofreced sacrificio de alabanza a sus ídolos con pan leudado. El profeta ni siquiera mencionó la primera parte de la ofrenda que excluía la levadura. ¿Por qué? Porque el pueblo se había alejado totalmente del Dios vivo y verdadero. Aunque hacían un acto de adoración
a Jehová, a la vez estaban adorando a Quemos y a Moloc. Entonces, lo que único que estaban haciendo era presentar una, una situación como de ¿cómo se llama? Como había dicho aquí, de piedad, de piedad. Ellos querían aparentar que eran muy piadosos. Por lo tanto, lo único que podían hacer era ofrecer maldad y pecado a Dios. Terrible, terrible. ¿Hasta dónde llegó la dureza del corazón de los judíos de hacer eso con Dios? Por eso el profeta les está profetizando lo que les va a suceder. Por supuesto que Dios no aceptaría tal ofrenda en absoluto. Jamás lo iba a aceptar. En la actualidad son muchas las personas que utilizan la religión como un tranquilizante para sus conciencias sin que exista un verdadero cambio de vida. No hablo de toda la iglesia, por supuesto, pero hay un buen grupo de gente que se reúne en las iglesias que están exactamente en esto. Participan en peregrinaciones, hacen dolorosas promesas, participan de los ritos de su religión, pero rechazan arrepentirse y conformar sus corazones a la ley de Dios. Les gusta exhibir su religiosidad, sus esfuerzos o sacrificios personales. Ahora nosotros no debemos permitir que esa falsa piedad y vida de apariencia se introduzca también en nosotros. Que no vayamos a caer en ese terrible error, porque no vamos a agradar a Dios bajo ningún punto de vista. Ni Él va a recibir esos sacrificios o esas ofrendas. El apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos, en capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que presentar sacrificios de acción de gracias como lo hacían los judíos. No tenemos que presentar corderos. No tenemos que amasar pan y hacerlo sin levadura o con levadura. No tenemos que hacer nada de eso. Porque nosotros hemos sido justificados por la fe. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice, Osías, fíjense que el lenguaje, como decíamos, Oseas es muy especial en su profecía, porque aunque Oseas era un campesino, era un hombre de la baja sociedad, sin embargo, usa un lenguaje poético, un lenguaje figurativo. A veces usa parábolas o usa metáforas. Y aquí cuando dice en el versículo 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, uno se quedaría pensando, ¿qué es estar a diente limpio? O sea, ¿se cepillaron los dientes? ¿Están aseados? ¿O a qué se está refiriendo? Y agrega, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Nuevamente, el profeta está haciendo ver quién es quien está dando estas instrucciones y está hablando y está censurando y está advirtiendo y se está sintiendo mal con la actitud de los judíos. ¿Verdad? Entonces veamos qué es esto de os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y que hubo falta de pan. O sea, si hubo falta de pan ya sabemos que eso es una hambruna, ¿verdad? Pero veamos la primera parte. A diente limpio. Amós empleó esta expresión para ilustrar la ausencia de comida durante el tiempo de hambre y sequía enviado por Dios para advertir a Israel. O sea, les estaba advirtiendo que iban a pasar por una situación de hambruna, que iban a desear tener comida y que no iban a poder comer absolutamente nada. Por eso les habla de diente limpio, el cual describió en los versículos 6 a 9. En todo esto lo que el Señor está haciendo es recordándoles muchos de los pasajes de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 en sus primeros 14 o 15 versículos habla de las bendiciones. Pero del 15 hasta como el 62, 63 creo, les habla de las maldiciones. Y tanto las bendiciones y las maldiciones
Dios se las condicionaba y les decía que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplirla, entonces te vendrán estas bendiciones. Pero si no oyereis la voz de Jehová para cumplir la voz de Dios, entonces te vendrán estas maldiciones. En este caso, para Israel estaban llegando esas maldiciones. Y aquí dice Deuteronomio 28:23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. O sea, ni iba a haber lluvia, y si hubiera lluvia, la lluvia no iba a filtrarse en la tierra para que hubiera producción agrícola. O sea, les está diciendo que no iba a haber cosecha. Y Deuteronomio 28:24 dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. En lugar de agua, polvo y ceniza. Luego le dice, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. O sea, que hay una sentencia de muerte bien clarita. Por eso es que nosotros nos extrañamos cuando a veces en nuestro tiempo oímos personas de que dicen, no, es que Dios es amor, él jamás haría eso con nosotros. Es imposible porque Dios es amor. Pero aquí están los principios bíblicos. Aquí, esto es lo que a lo que Pablo se refiere. En el 1 Corintios capítulo 10, usted puede leer que Pablo se está refiriendo a que todo lo que ocurrió en Israel fue para nuestra enseñanza, que tenemos que extraer el principio bíblico, la lección. Tenemos que distinguir las advertencias de Dios. Y si no hacemos caso, si vivimos una vida como vivían los israelitas, es de saber que va a llegar el castigo de Dios. Indudablemente, no hay manera de eludir el juicio de Dios, porque eso se va a cumplir. Amós 4:7 dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. O sea, cuando la tierra, cuando el cultivo necesitaba agua, cuando más la necesitaba, Dios suspendió, de manera que la cosecha se perdió. Y les dice, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. En este caso, Israel era la parte sobre la cual no llovió. La parte donde Dios detuvo la lluvia, porque esa era la profecía que les estaba dando Amós. La frase, os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, es decir, justo en el momento en que más necesarias eran para producir buenas cosechas. Pero quizás lo que más sorprende es el carácter selectivo o local de esta sequía. En un territorio determinado no llovía y en otro sí, o al revés. Aquí Dios estaba siendo selecto, por eso dice que era selectivo, en decidir en dónde dejaba caer la lluvia y en dónde no. Esto sugería claramente que Dios estaba actuando. Y creemos nosotros que este pueblo reaccionó ante esta evidencia. Pues no, no reaccionaron. El párrafo concluye con estas palabras: con todo, no os volvisteis a mí. O sea, el Señor les estaba dando la oportunidad. Les estaba diciendo lo que les iba a ocurrir. Pero Él esperaba y les estaba señalando también lo que los juicios que iban a venir sobre ellos. Pero el Señor lo que esperaba era que ellos se arrepintieran y que se volvieran a Dios. Que dejaran de estar adorando a Moloch y a Quemos, que dejaran de estar adorando a los becerros de oro, que fueran genuinos, que fueran sinceros y que fueran al templo a Jerusalén, no a Betel, ni a Gilgal. Tenían que ir a Jerusalén. Eso era lo que Dios estaba esperando de parte de ellos. Dice, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, otra vez mire, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Vean cómo el Señor está haciendo mucho énfasis en que los judíos no volvían a Él. Y aquí le señala
que iban a llegar de 2 o 3 ciudades a beber agua y no se iban a saciar. O sea, les está advirtiendo algo que ya estaba por ocurrirles. El 9 dice, os herí con viento solano. Aquí Dios esta profecía la está dando como que ya hubiera ocurrido, pero esto no había ocurrido. Esto iba a ocurrir, pero para Dios ya era un hecho. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Si no había ocurrido, y el Señor les está diciendo qué es lo que ellos están haciendo y van a continuar haciendo, era para haber reflexionado y dar una vuelta un giro de 180 grados y volverse a Dios, porque la bendición iba a ser para ellos. El Señor les señala 3 desastres naturales que se mencionan aquí en este versículo. El primer desastre es el viento solano. ¿Qué es el viento solano? Un viento seco que soplaba desde el interior, desde el desierto, que levantaba nubes de polvo y que a causa del calor secaba las cosechas. Y el Señor les iba a enviar viento solano. Ya les estaba enviando, pero iba a mandar mucho más viento solano. Lo que escapara del viento solano, la oruga. La oruga es una clase de hongo, le llaman añublo, que va decolorando la planta, tomando un color verde amarillento hasta que al final muere. Lo que la oruga dejara, llegaría a la langosta. O sea, lo que sobrevivía al viento solano y a la oruga era devorado por esos insectos. De manera que la cosecha se perdía 100%. No iba a haber cosecha. Al no haber cosecha, eso iba a provocar hambre. El hambre iba a provocar muerte. O sea, la situación era muy complicada. Y el Señor está esperando siempre que se vuelvan a Él. Cuando todo hacía pensar que la cosecha sería excelente, porque empezaba a crecer las matitas, el trigo y todo lo que ellos sembraban y cosechaban, parecía que iba a ser una gran cosecha. Pero a medio camino llegaba el viento solano, llegaba la oruga y llegaba la langosta. Y se acababa todo. Todo aquel esfuerzo que hacían los agricultores en preparar la tierra, sembrar la semilla, abonarla, limpiar la plantita, regarla y hacer todo ese proceso, al final, 0 resultados. Todo se perdía. Entonces dice, cuando los huertos estaban a punto de ofrecer lo mejor de la tierra, cuando empezaban a frotarse las manos, creyendo que todo iba a ser una gran cosecha, entonces llegaban las plagas. ¿Qué lección tomamos para nosotros? Cuando nosotros nos estamos apartando de Dios, cuando nosotros nos estamos alejando de Dios, cuando ya no nos interesa su palabra, cuando despreciamos su palabra, no importa lo bueno que se mire el futuro, porque puede parecer que tengamos buenas expectativas de buenos negocios, de muchas cosas buenas, llegarán las plagas. Y el llegar a las plagas no es un acto de injusticia de Dios, porque no es Él el que provoca todo eso, sino que es un acto de amor, porque Dios lo que está pretendiendo es que la gente reflexione sobre esa situación y se vuelva al Señor. O sea, ahí hay un acto de amor, hay un acto de misericordia, pero la gente no lo estaba viendo de esa manera. Dice el versículo 10, envié contra vosotros. Mire, todos son cosas negativas, cosas duras para ellos. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Obviamente, si no había alimento, si se sembraba y no había nada, no había lluvia, ¿qué iban a comer? No había producción de ningún producto.
Entonces, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales. O sea, huertos, viñas e higuerales, todo se terminaba. Y luego termina ahí ese versículo 9 diciendo, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Vea con qué frecuencia el Señor está enfatizándole al pueblo de Israel que no se está volviendo a él. Y esta situación no es de un día para otro. ¿Cuánto tiempo tarda en prepararse la tierra, en sembrarla, en que salga a flor la matita, que empiece a crecer? Son meses. Sin embargo, la gente no se volvía al Señor. Entonces dice, bueno, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dice que iban a llegar, porque habla de mortandad. Una mortandad se puede dar por epidemias, como lo que estamos viviendo nosotros actualmente. El coronavirus es una epidemia y causa mortandad. Y aquí el Señor estaba anunciando eso. Epidemias que además, a causa de la mala higiene, se desataban de manera violenta, especialmente en los campamentos militares. Por tanto, una mortandad que afectaba principalmente a los jóvenes en edad militar, aquellos de quienes dependía el bienestar de las familias y de la nación. De nuevo, estamos ante una referencia a los juicios anunciados en Deuteronomio 28. Y podríamos ver los versículos 27 al 27 y el 60. Uno podría preguntarse, ¿puede haber experiencias más dolorosas que las aquí descritas? Sí, pueden haber más dolorosas que esas. Pero al final dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, triste final de un pueblo que estaba teniendo la visitación de muchos profetas y que Dios les estaba hablando directamente por medio de los profetas. Les estaba anunciando qué cosas estaban haciendo mal. Sin embargo, no pusieron atención a las advertencias que el Señor les está haciendo, sino que al contrario, nunca tomaron esa decisión de volverse a Dios. Versículo 11 dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Esto es más grave, ¿verdad? Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Pero vea esta segunda parte. Y fuisteis como tizón escapado del fuego. ¿Se recuerdan que vimos que también el profeta comentó el hecho aquel de que cuando un pastor de ovejas veía que llegaba el león y el león atrapaba a un cordero, el pastor se le dejaba ir al león con la esperanza de rescatar al cordero, pero lo único que rescataba eran 2 piernas y un pedazo de oreja. Y eso nos enseñaba que lo que se iba a rescatar era únicamente un remanente, muy poquitos, con la figura del león y el cordero y el pastor. Ahora aquí les dice, y fuisteis como tizón escapado del fuego, o sea, a punto de fallecer, como un tizón que está en el fuego, a punto de consumirse. Se escaparon no todos, sino que algunos, solamente el remanente. Y luego les vuelve a decir, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, no volverse a Dios, aquella persona que se cierra en su forma de pensar y cree que ya no tiene nada por qué depender de Dios, está cayendo en una situación de trastorno. Porque nadie, ninguna persona en el mundo puede vivir sin la bendición de Dios. Alguien dirá, pero mire, hay mucha gente que sí vive. Ok, puede vivir físicamente, pero espiritualmente no va a vivir. No va a poder vivir. Y de eso es de lo que hay que escapar, de la muerte espiritual. El verso habla de una situación de destrucción solo comparable a cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. 2 veces leemos
en Segunda de Reyes que los sirios no los destruyeron totalmente. Y Siria era la que iba a llegar a causar todos estos problemas ahí a Israel. Pero dice que los sirios no los destruyeron totalmente, porque Dios tuvo misericordia de ellos, según Segunda Reyes 13, 22 y 23. Segunda Reyes 14, 26 y 27 y Segunda Reyes 13, 5 al 6. Y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, O sea, que Dios los salvó como tizón en el fuego, solo al remanente. Muchos murieron, ya nunca regresaron a Israel, ya no regresaron, se perdieron. De ahí esta frase a modo de proverbio que también nos llama la atención. Fuisteis como tizón escapado del fuego. Nosotros diríamos, como el que escapa de ser totalmente destruido. Pero el final es, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Un verso duro, pero del que podemos extraer enseñanzas importantes y oportunas, es este que estamos viendo. Dios no está inactivo. A veces la noche es tan oscura y la tormenta tan fuerte que llegamos a pensar que Dios está ausente. Jamás Dios va a estar ausente. Pero no es cierto. Él está ahí y además está trabajando. El Señor nos dijo en Juan 5:17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja el Padre? ¿En qué trabaja el Hijo? ¿Que tienen una empresa donde trabajan? ¿Tienen algún negocio? No, están trabajando con los seres humanos. Y están trabajando para que las personas no se pierdan, para que no vayan a ir a parar al infierno, sino para que sean salvas. Todavía no ha dado por perdidos a los hombres de este mundo, y a pesar de los desprecios, aún persiste en reconciliarlos consigo mismo por medio de Jesucristo. Mire que si no es amor de Dios esto, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de que le damos las espaldas a Dios, a pesar de que desobedecemos su palabra, que abandonamos a Dios, Él sigue trabajando con nosotros. ¿Acaso no es amor eso? Por supuesto, porque Él no se complace en la muerte de sus seres. Tampoco Dios no se ha olvidado de aquellos que son verdaderos hijos suyos. No se ha olvidado. Y que por una u otra circunstancia se han apartado de los caminos del Señor. El Señor no se ha olvidado. Nosotros podemos olvidarlos. E incluso a veces es una necesidad que así sea en el sentido de que la obra del Señor debe de avanzar. Y no podemos quedarnos anclados en el pasado. Pero Dios sigue obrando también en sus vidas. Dice Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios. Puede ser que nos hayamos olvidado de Dios, puede ser que nos hayamos apartado de Dios, pero Dios está trabajando todavía. Él todavía tiene esperanzas en que nosotros reaccionemos, reflexionemos y nos volvamos a Él. De la misma forma podemos decir que detrás de cada experiencia, por trágica o por dura que parezca, está la mano de Dios. Unas veces actuando directamente, otras simplemente permitiendo y además siempre con un propósito. En eso Job nos dice en capítulo 1, versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, porque Dios no tiene despropósitos para nuestras vidas. Filipenses 1:6 nos dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero claro, Dios va a estar esperando, pero Él espera una reacción de parte nuestra. No podemos sentarnos de brazos cruzados
a que Dios lo haga todo. Nos está advirtiendo, nos está señalando dónde está el problema en nuestra vida, para que reaccionemos, para que reflexionemos, para que nos volvamos a Dios. Pero si no, nos va a pasar lo que le pasó a Israel. Por tanto, aquí ya viene la sentencia. Por tanto, de esta manera te haré a ti. Directo, el Señor habla de una forma muy contundente, muy... ¿Alguien va a hablar? Ok. Dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Aquí le está hablando a Israel. Le está diciendo lo que le va a hacer. Ya le mencionó. Y porque te he de hacer esto. Porque te he de hacer esto. Y mire esta frase que está en celeste. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Les está diciendo que les está llegando el momento en que tendrán que ir a rendir cuentas delante de Dios. Y les está advirtiendo que se preparen para ir al encuentro de Dios. Pero con esta situación que ellos se han apartado de Dios, que están adorando dioses falsos, que están llevando panes con levadura, que están cometiendo pecados, que están haciendo una serie de situaciones que no son del agrado de Dios. Y Él se los está advirtiendo. Y si no resuelven esa situación, entonces le dice, prepárense para venir al encuentro de tu Dios. ¿Se va a imaginar usted lo que va a pasar con estas personas si nunca se volvieron a Dios? Prepárate, dice, para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. La conclusión de todo lo dicho anteriormente, por cuanto a pesar del llamamiento de los profetas y de los azotes de las plagas mencionadas, Israel no se había vuelto al Señor, puesto que habían menospreciado las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, dice, te guía al arrepentimiento, pero que por causa de tu dureza y por tu corazón no arrepentido, continúa el Señor, de esta manera te haré. Sí, Dios es amor, pero Dios es un fuego consumidor. Y ha hecho juicios a través de la historia de los tiempos, ha hecho juicios severos, juicios universales como el diluvio, juicios regionales como Sodoma y Gomorra, juicios con el pueblo de Israel en el desierto, donde mató a muchos que ya nunca entraron a la tierra prometida. Y uno puede recorrer toda la Biblia y vamos a encontrar cuántos juicios ha hecho Dios a través de los tiempos. Entonces, ¿podría el pueblo experimentar algo peor que lo ya vivido? La respuesta es sí. Podían experimentar algo peor. Porque lo peor es que se pierda su alma. Si se pierde su alma, se perdió todo. Nos estamos refiriendo a la destrucción de Israel y su cautiverio. Amós ya les había anticipado este fin, al menos en 3 ocasiones. Veamos en cuándo les advirtió. En Amós 2, 13 al 16. En Amós 3, del 11 al 15. En Amós 4, del 2 al 3. En esas 3 ocasiones habían advertencias bien claritas para el pueblo de Israel. Y nuestro verso continúa con las siguientes palabras. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. No va a ser un encuentro amistoso, obviamente. No va a ser un encuentro amistoso entre Dios y nosotros, si no reflexionamos. No será un encuentro para hacer un pacto, sino todo lo contrario. Para recibir la sentencia por no haber cumplido el pacto existente. El pueblo sería juzgado por prevaricación, por su rebeldía y por la multitud de sus pecados. Razones más que suficientes para que Dios los juzgara. Este encuentro no será con otro profeta como Amós. No es Amós el que está diciendo que nos preparemos para ir al encuentro con él. No, es Dios diciéndonos que nos preparémonos para ir al encuentro con Dios.
¿No será con un profeta como Amós, del cual se podían reír, porque se estaban riendo de Amós? Lo podían ignorar, que fue lo que hicieron. Lo vamos a ver en los siguientes capítulos, lo vamos a encontrar cuando lo ignoran y lo rechazan. Incluso lo amenazan. Incluso la amenaza llega a decirle que lo van a matar. Pero tienen que ir a un encuentro con Dios, obviamente. Este encuentro tomaría cuerpo, se haría realidad en forma de juicio. Un juicio donde la justa ira de Dios caería sobre ellos. En este caso, no es Dios el verdugo, el ejecutor. En este caso, el ejecutor del mismo, el verdugo, tiene nombre en la historia. Para este caso de Israel, el verdugo iba a ser, se llamaba Salmanasar V, rey de los asirios, y su sucesor, Sargón II, venido desde lejanas tierras de Mesopotamia, en el siglo VIII antes de Cristo. Ellos iban a ser los ejecutores de toda la sentencia que Dios les da, de todas las advertencias, de los juicios que les van a llegar. Entonces, si buscamos una aplicación práctica para nosotros, ¿no vemos todo esto como una solemne advertencia para nosotros? Con Dios no se puede jugar. No es sabio desobedecer voluntariamente sus mandamientos. No es sabio persistir en nuestra propia voluntad. Eso no es sabio. Eso nos va a causar problemas muy serios cuando tengamos que presentarnos delante de Dios. Versículo 13. Dice, porque he aquí el que forma los montes, el que crea el viento, el que anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana, el que pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Él es el que se está escribiendo aquí en este versículo 13. El mismo Amós, sabiendo la necesidad que tiene el pueblo de retomar conciencia de su grandeza, la de aquel con quien están jugando y desafiando, volverá a referirse a Dios en términos grandiosos en versos como Amós 5:8, Amós 9:5-6 y el Salmo 135 del 5 al 7. El Creador, en este caso Amós menciona dos elementos de la naturaleza que al parecer llamaban poderosamente la atención de los antiguos, también de los hebreos. Las montañas por su grandeza y solidez y el viento por su poder invisible. ¿Qué es Dios omnisciente? Anuncia al hombre su pensamiento. Es decir, que conoce de antemano todas las cosas. Aún los pensamientos más escondidos del ser humano, Dios los conoce perfectamente. ¿Qué es quien controla los tiempos? El que hace las tinieblas mañana. Esta frase podríamos entenderla al menos de dos maneras y las dos son correctas. La primera, creador de la luz y las tinieblas, o sea, el día y la noche. También que trae la tormenta haciendo que el día se oscurezca o hace resplandecer la luz disipando las tormentas. Cualquiera de esos dos pensamientos aplican a esta frase que el Señor dice, quien controla los tiempos. El que camina majestuoso sobre las cimas de los montes, continúa el verso, y pasa sobre las alturas de la tierra. Es posible que esta expresión sea una referencia a los relámpagos de la tormenta que se extienden por el cielo y sobre las montañas. Es posible que sea eso. ¿Qué necio es entonces menospreciar a Dios? Es una gran necedad. ¿Qué locura es resistir a Dios? Siendo Dios tan grande y poderoso, que además nos ha amado de una forma increíble e incomprensible, haciendo honor a su grandeza, la sabiduría estará en volvernos a Él voluntariamente. Seremos sabios si estamos apartados de Él y nos volvemos voluntariamente, en aceptar de buen grado su voluntad en nuestras vidas y en postrarnos en actitud de adoración a Él, no a los dioses falsos. Y para concluir, una reflexión, pensando en nuestros amigos lectores, pasamos mucho tiempo en la vida preparándonos para cosas o para algún momento especial. Y esto sin duda es bueno prepararnos.
Nos preparamos para los exámenes. Preparamos para encontrar un buen trabajo. Nos preparamos para acudir a la cita con una chica o un chico. Nos preparamos para unas buenas vacaciones. Pero, ¿estamos preparados para un encuentro con Dios? No es sabio tomar tanto tiempo para estas cosas, descuidando la que sin duda será la cita más importante de nuestra vida. Va a llegar el momento, el día, que esa cita será una realidad en nosotros. Ahora, ¿estamos preparados para esa cita? La única manera de encontrarnos con Él en paz, como amigos, es por medio de Jesucristo, su amado Hijo, que dio su vida en rescate por nuestros pecados, para que por medio de la fe en su nombre vencedor, quedáramos reconciliados con Dios. Ya leímos Romanos 5:1. Y dice, gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Su don inefable. Muy bien. Hemos terminado el capítulo número 4 de Amós. Son las 8 menos un minuto. Hemos terminado justo a tiempo. Ustedes pueden tomar el micrófono, habilitarlo y preguntar o hacer un aporte o algún comentario o algo que quieran que enriquezca este estudio. Ojalá el estudio haya sido claro y lo hayan asimilado y que le saquemos provecho para nuestra vida, para nuestra relación con Dios. Dejo el tiempo con el que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta.